Bien, hermanos, comencemos con una oración. Padre, gracias. Soberano eres en verdad, Señor. Gobiernas absolutamente todas las cosas. A todos los hombres de este mundo, Señor. A todos los líderes de las naciones. Y estás también aquí con tu soberanía, Señor, en este tiempo, en este lugar, gobernándolo absolutamente todo. Y te pedimos, Señor, que nuestros corazones tengan nuevos afectos a través de tu palabra. Y tu Espíritu Santo despierte en nosotros deseos muchos más profundos, Señor, de buscar tu rostro, de acercarnos a ti, de caminar contigo, de ser santificados. Y tú permitas también abrir los corazones de los que tú desees en tu santa voluntad y así lo tengas destinado, Señor, para dar salvación. Agradecidos a ti, Señor, en este tiempo. Bendito y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya vimos el día de ayer en la exposición de Sixto que el evangelio que llegó aquí al Ecuador y el que llegó también a Latinoamérica hace 200 años no fue el evangelio del primer avivamiento. Lo escuchamos muy bien. Sino que aquí llegó el evangelio un poco más superficial y centrado un poco en el hombre. Aunque estamos agradecidos por el esfuerzo de los misioneros, debemos reconocer que no fue lo mejor. Pero el evangelio que se predica en la actualidad en nuestra ciudad y aquí en el Ecuador y en Latinoamérica es un evangelio aún más degradado que el que llegó hace 200 años. Por la introducción en el 1900 del movimiento pentecostal, mucho emocionalismo. Luego la introducción en 1940 del evangelicalismo con los grandes evangelistas haciendo invitaciones de decisiones de fe. Y luego más degradado por la introducción en 1960 del movimiento carismático, convirtiéndose en palabras del apóstol Pablo, en un evangelio diferente, o en otro evangelio, o en un evangelio falso, como lo llamaría el apóstol Pablo. En 1980 llegó el evangelismo con poder. Vaya, qué cosa. Si nosotros nos remontamos al apóstol Pablo, que tuvo una situación parecida con los hermanos de Galacia, en Gálatas 1:6, porque él les predicó el evangelio verdadero y ahora ellos están abrazando un evangelio diferente. Y mira la reacción del apóstol. En Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado. Pero no es una bonita palabra esto de maravillado. Nosotros decimos, estoy maravillado de las cosas que hace Dios. Esto no es así. Este maravillado es, estoy perplejo, estoy asombrado. ¿De qué está asombrado? ¿De qué está perplejo el apóstol Pablo? De que tan pronto dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Este era el verdadero evangelio, por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Así que él está perplejo por esto. Y dice el 7, no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, Pablo está diciendo, si yo me presento ante ustedes y les predico un evangelio diferente de la gracia de Cristo, dice, sea anatema. ¿Y sabes lo que significa anatema? Maldito, condenado. Es fuerte el apóstol Pablo para el que predica un evangelio diferente. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todos los predicadores deberíamos temblar al leer lo que el apóstol Pablo escribe.
La gran mayoría de las iglesias aquí en Guayaquil predica un evangelio falso. Es lamentable, desgarra el corazón, pero esa es la realidad de nuestra ciudad. El énfasis en el evangelio falso no está en la gloria de Dios, sino ni tampoco en Jesucristo como Salvador. Aunque lo mencionan a Jesucristo a flor de labios, su énfasis está en la gloria del hombre. Ese es el evangelio que se predica aquí en nuestra ciudad. En el evangelio de la prosperidad, el énfasis está en la capacidad del hombre en lo económico. El dinero te abre las puertas del cielo. Así solo los ricos pueden ser salvos. En el evangelio del movimiento carismático, el énfasis está en la experiencia, en la emotividad, y lo han reducido todo a un sentimentalismo no salvador. En el evangelio psicológico, el énfasis está en el hombre, lo que el hombre puede hacer, el poder interno que tiene el hombre para vencer circunstancias y problemas. Una exaltación al ego. Un evangelio pragmático. Y en el evangelio católico romano, el énfasis está en las obras y el cumplimiento de los sacramentos. Y todas las demás religiones, evangelios, todo el énfasis en verdad está en cumplándose el hombre. Pero no nos desanimemos, porque a lo largo de la historia de la iglesia, a pesar de que la iglesia ha vivido tremendos ataques por parte de Satanás y de falsos maestros, introduciendo herejías destructoras y tratando de pervertir el evangelio, aún en los tiempos espirituales más oscuros de la iglesia, Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Él ha levantado hombres fieles que flamearon la bandera del evangelio verdadero predicado, y no ha permitido que el eslabón de este verdadero evangelio se rompa hasta nuestros días. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. El evangelio predicado desde el principio, un eslabón que no se ha roto en 2000 años por la fidelidad de Dios. Entonces nos interesa saber cuál es ese evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es ese evangelio original? Ese que lo predicaron los apóstoles, aquellos que lo predicaron desde el principio. ¿Qué contiene ese evangelio? ¿Cómo lo podemos reconocer, este evangelio predicado desde el principio? Y nuestro texto, el que vamos a compartir esta mañana, responde que lo podemos reconocer por dos testimonios que evidencian que es el evangelio verdadero. ¿Cuáles son esos dos testimonios? Bien, leamos primero nuestro texto y podemos observar, si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vaya, hay dos testimonios por los cuales se puede reconocer cuál es este verdadero evangelio. El testimonio de la iglesia corresponde a los versículos 1 y 2, y el testimonio de las Escrituras en los versículos 3 y 4. Así que vamos a compartir este texto. Veamos el testimonio de la iglesia. Primero a los Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mira que el apóstol Pablo está a punto de terminar la carta a los Corintios, ¿sí? Y él ya se ha enterado de antemano de que ellos tienen un problema en cuanto a la resurrección. Hay comentarios de algunos en la iglesia de que están diciendo de que no hay resurrección de los muertos. Entonces Pablo va a destinar todo este capítulo
15 para hablarles de la resurrección y de muchas otras cosas que va a hablar este capítulo. Pero él va a comenzar, para hablar de la resurrección, va a comenzar con lo básico, con la parte básica de eso. ¿Qué es el Evangelio? Con el Evangelio. El Evangelio de la resurrección, ¿sí? El Evangelio de la resurrección. Mira el verso 1 que dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Y de qué Evangelio está hablando? ¿Que él les ha predicado? Bueno, los versículos 3 y 4 dicen que es el Evangelio de la muerte sustitutiva, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio que él les predicó. Y dice, sigue diciendo el verso 1, el cual también recibisteis. ¿Qué ocurre cuando una persona recibe el Evangelio? ¿Qué ocurre? Bueno, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo está diciendo, ustedes lo recibieron. Ustedes recibieron el hecho de que Cristo murió. Ustedes recibieron el hecho de que también Él fue sepultado y que resucitó de la tumba. La muerte de Cristo fue por sus pecados. Les dice claramente que fue sepultado y que resucitó de la tumba. Ustedes recibieron eso. Ustedes lo recibieron. Y mira lo que sigue diciendo al final del verso 1, en el cual también perseveráis. Y esto es interesante, en el cual también perseveráis. Eso está en tiempo perfecto. Este es el estado permanente en que el creyente existe. Siempre está perseverando. Así existe un verdadero creyente. Debido a su compromiso que tiene con la verdad de la muerte de Cristo, de la sepultura, de la resurrección de Cristo, entonces el cristiano posee la salvación, es poseedor de la salvación. Así que Pablo les está reafirmando a los hermanos de Corinto que ellos ya creen en la resurrección de Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿tienes que creer en la resurrección de Jesucristo para que seas salvo? Y decimos, sí, Pablo lo está afirmando aquí. Así que todas estas personas son salvas según lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora, mire el versículo 2, dice, por el cual asimismo, y aquí es algo interesante, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, dice. Si no creísteis en vano. ¿Qué quiere decir que podría perder entonces la salvación si alguien no retiene la palabra? Es decir, ¿yo puedo perder la salvación si no retengo la palabra? El que es verdaderamente salvo, retiene la palabra. ¿Entiendes? El que es verdaderamente salvo, retiene la palabra. Si alguien no puede retener la palabra, entonces significa que no ha sido salvo nunca. Que no ha sido salvo. Y en el Nuevo Testamento siempre hay un equilibrio entre lo que Dios hace para asegurarle al creyente y lo que el creyente hace para perseverar en la fe, porque son dos cosas que están allí. De alguna manera Dios asegura y el hombre debe mantenerse permanentemente en la fe. El uno lo está mirando desde el lado divino. Y mira, vamos desde el lado divino, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8 y el verso 29. Romanos 8, 29. Y es interesante, mira todo lo que dice aquí el apóstol Pablo respecto a la salvación. Dice Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Recuerden que Dios nos salva para que nosotros lleguemos a ser semejantes al Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Si usted ha sido llamado por Dios, es porque usted fue predestinado por Dios ya anteriormente. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si eres justificado,
tenlo por seguro que serás glorificado. ¿Se ves? Serás glorificado. Mire el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Ahí está. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vaya, no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Si Cristo declara que eres suyo, ¿quién te puede condenar? ¿Quién te puede condenar? ¿Te van a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. ¿Qué te puede separar de Cristo? Absolutamente nada nos puede separar de Cristo. Todo esto estamos viendo la salvación desde el ángulo divino. Así es como Dios lo está viendo y nos dice que así debemos observar el ángulo divino. Si la muerte de Cristo puede justificarnos, como dice aquí, imagínese cómo la vida de Cristo, que su resurrección, intercediendo por nosotros, puede salvarnos a nosotros. Esa es la fe del apóstol Pablo. Él cree en la seguridad del creyente. Él cree que Dios se mantiene firme en lo que Él habla, promete sobre el creyente. Ahora lo miramos desde el ángulo humano, ¿sí? El otro punto. Y el verdadero cristiano es conocido por el hecho de que sigue creyendo. Un verdadero cristiano permanece. Sigue creyendo, permanece. Ese es un verdadero cristiano. Y alguien que sigue creyendo por un tiempo y luego cambia a la incredulidad, da evidencia de que nunca fue salvo. Y ahí entendemos cuando Pablo dice, creísteis en vano. Si no creísteis en vano. Es decir, si no retienes la palabra que yo les he predicado, no sois salvos, no son salvos, dice. Si no la retienes a la palabra, no eres salvo, creísteis en vano, les dice Pablo. Vaya, es decir que la fe que has tenido es una fe inútil, una fe sin compromiso. ¿Cuántas personas nosotros conocemos y creen estas personas que Jesús murió y resucitó, pero no son cristianos? ¿Se ha dado cuenta usted? A veces yo me encuentro con personas y yo le pregunto a estas personas, ¿usted cree en Jesucristo? Sí, dicen, ¿cree usted que Jesús murió y resucitó? Y dicen, yo sí lo creo. Y yo digo, no son cristianos, no son cristianos. ¿Por qué? Porque esa fe que ellos tienen es una fe inútil, una fe vana, no tiene ningún compromiso con Él. Esta fe no tiene ningún compromiso con Cristo. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Háblame de tu fe. Háblame de tu fe. Déjame ver la evidencia de tu fe. Muéstrame la evidencia de tu fe. ¿Y cuál es la evidencia de la fe de un creyente? Que en tu vida entonces hay una continuidad en la manifestación de esta fe. Vaya, Jesús contó la parábola sobre el hombre que esparció la semilla. ¿Recuerdan ustedes? Y lo puso en 4 suelos. ¿Y cuántos de estos suelos eran suelos legítimos, realmente nacidos de nuevo? ¿Cuántos eran? Bueno, sabemos que es uno. Porque siempre hay un emocionalismo, siempre hay una profesión de fe hecha por personas y así de una manera ligera. Y en la iglesia de Corinto en realidad hubo un avivamiento evangelístico, porque el apóstol Pablo entró a la ciudad de Corinto y gente se salvó, él predicó y gente se salvó y la iglesia comenzó a crecer. Y no hay duda al respecto de eso por toda la carta que escribe el apóstol Pablo. Hubo algunas personas que fueron salvadas. Hubo también algunas personas que se emocionaron y que se unieron a la iglesia, pero su fe no valía nada.
Su fe era espuria, era inútil, porque no tuvo efecto, estaba vacía. Eso es lo que significa vano, una fe vacía. Estaba vacía porque no había compromiso con Cristo. Por ejemplo, si usted va a Juan capítulo 2, Juan capítulo 2, es interesante aquí. Nos emocionamos cuando leemos este versículo 23, Juan 2:23, nos emocionamos todos cuando leemos este texto. Dice Juan 2:23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían, y nosotros decimos, qué genial, qué bueno, tanta gente está creyendo aquí al Señor Jesucristo, un gran renacimiento está aquí ocurriendo, un gran avivamiento, podríamos decir así. Pero mira el verso 24, el siguiente versículo dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Una fe superficial y vacía, sin compromiso con él, sin compromiso con él. Por eso Romanos 10:9, ustedes lo saben de memoria seguramente, Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, ahí viene la salvación, en el corazón del hombre, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú eres verdaderamente salvo, y tu vida ha tenido un cambio, entonces eso se va a manifestar ahora por lo que tú hablas, de manera natural. No estamos hablando de esas, cierra los ojos, agacha la cabeza y repite la oración y ya eres salvo porque dice que has confesado. Eso no es salvación. Eres salvo en tu corazón y como una manifestación natural de tu fe comienzas a hablar de Cristo. Tu lenguaje cambia, exaltas a Cristo. Ahora estás dispuesto a cualquier cosa, a cualquier burla, porque amas a Cristo. Estás comprometido con Él. En tu corazón hubo un cambio. No solo debes creer que Dios lo levantó de entre los muertos, sino que debes confesar con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Eso significa que yo estoy sometido a Él. Cristo es mi Señor, ¿entiendes? Cristo es mi Señor, ese es el compromiso. Ahora hago lo que Él dice, ahora yo soy un esclavo de Él, ¿se ves? Así que está el compromiso que acompaña a la fe. La verdadera fe, tú le vas a ver a alguien porque tiene compromiso. Entonces, desde el punto de vista de Dios, un verdadero creyente es salvado. Él lo asegura, ahí está, Él dice, ¿no? Leímos Romanos 8 del 29 en adelante, pero desde nuestro punto de vista, un verdadero creyente se manifiesta porque es uno que continúa en la fe. Es decir, no ha tirado la toalla, como algunos dicen. No se ha regresado al mundo, no se ha regresado al pecado, sino que da evidencia de que su vida ha cambiado. Pero el que se va, entonces da evidencia de que nunca ha sido salvado realmente. Nunca ha sido salvo. Hebreos 10:38, él dice, mas el justo vivirá por la fe. ¿Ves? Ese es un verdadero creyente. Uno que ha sido justificado, solo vive por la fe. No vive un ratito nada más. Pero así es como lo podemos distinguir a un hombre justo, porque vive por fe. No es que tiene un momento de fe. Sí, el mes pasado fue increíble y después se ha perdido el hombre, ¿no? Y después de meses regresa nuevamente y entonces ya recuperó la fe. No hay tal cosa. No existe tal cosa en el cristianismo. ¿Ves? Simplemente ese hombre no tiene experiencia de fe, no manifiesta en su vida la fe auténtica, ¿sí? No tiene una vida de fe. El justo vivirá por la fe continua. Esa es la idea, la fe continua. Y mira lo que sigue diciendo el texto en Hebreos 10:38. Dice, y si retrocediere,
no agradará a mi alma. Y ahora cambia a las personas a quienes se está dirigiendo esto, y ahora cambia y dice a nosotros, ¿sí? Ahora se dirige a nosotros, es decir, a los cristianos. Se involucra el autor de la carta a los hebreos. Dice, él está diciendo claramente que si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Y luego él habla y dice, pero nosotros, no ellos, nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, ¿ves? La perseverancia del creyente, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por lo tanto, puedes distinguir a un cristiano falso con una fe vacía, con una fe vana, porque vuelve a caer en la perdición. Y así el resultado de todo esto nos habla segunda carta a los Corintios, dice, por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y eso es todos los días debemos examinarnos. Pruébense a sí mismos si estamos en la fe. No es que si recibí a Cristo hace 30 años, no es que yo hice una decisión de fe. ¿Dónde está aquí en la Escritura que te basas de que eres cristiano porque hiciste una decisión algún día? No hay tal cosa. Pruébate, examínate ahora si estás en la fe, dice. Así que es mejor que nos miremos y veamos si nuestra fe es una fe vacía, una fe ineficaz, inútil y sin compromiso, porque eso sería entonces puro emocionalismo de parte de las personas. Pero la mayor prueba subjetiva de la resurrección es la existencia misma de la iglesia en Corinto. De que de verdad ellos tenían el evangelio verdadero, era de que ellos existían como iglesia. Esa era una evidencia, ¿ves? Una iglesia que está formada. ¿Quién más podría haberlos cambiado a estos pecadores? Como nosotros. Así que no es que ellos son tan pecadores y nosotros no. ¿Qué tan pecadores eran ellos? Igual que nosotros. Mira primero a los Corintios 6:9. Mira lo que ellos eran antes de estar en la iglesia, antes de ser transformados. Mira, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. Y ahí comienza a decir cada uno de los pecados, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién más podría haber tomado a estos fornicadores, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, maldicientes, estafadores y transformarlos en una comunidad de redimidos? ¿Quién pudo hacer eso? Sino el Cristo resucitado, el Cristo vivo que les dio vida a estos hombres. Y ahí estaba una iglesia. Nunca un sistema de ética podría haber transformado a las personas en 18 meses. No existe tal cosa. En absoluto, nada puede transformar a un hombre. Y eso es lo que sucedió según Hechos 18. Tenía que ser un Cristo vivo. Tenía que estar vivo este Cristo. La fe de la resurrección es exclusiva del cristianismo. Todos los millones y miles de millones de judíos, de budistas, mahometanos y todas las demás religiones del mundo están de acuerdo en que sus fundadores nunca han salido de la tumba, jamás han salido de la tumba. Los judíos nunca han afirmado que Moisés lo hiciera, pero la iglesia cristiana continúa celebrando que Jesús resucitó de entre los muertos. Y cada vez que la iglesia bautiza a un creyente, está representando su resurrección allí en el agua. Cuando se mete es la muerte y cuando sale el simbolismo de la resurrección a nueva vida. Cristo resucitó primeramente. Y ese es el corazón de nuestra fe.
Este es el corazón de nuestra fe. Y la iglesia viva hoy es una gran evidencia de que todavía recibimos y seguimos de pie. Y todavía estamos siendo salvos. Sí, si nos aferramos al Evangelio por la realidad de que Jesús murió, que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Este es el testimonio de la iglesia. Este es el verdadero Evangelio y lo muestra en la transformación de las vidas. Hay vidas que son transformadas. En segundo lugar, el testimonio de las Escrituras. Y esto es muy interesante. Primero, el testimonio de esas vidas transformadas, de una iglesia que ha sido cambiada, de miembros que han sido transformados. Y eso es lo que deben ver las personas, ¿sí? Si están en el verdadero Evangelio. Veamos en segundo lugar el testimonio de las Escrituras. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Puede notar usted la frase conforme a las Escrituras? Este evangelio verdadero, este evangelio predicado desde el principio, este evangelio de la resurrección, no fue una acción, una adición tardía que se dio, no fue tenemos algo nuevo que darles. No, no es así. Fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Las bases de este evangelio están en el Antiguo Testamento. Él dice: les he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice: yo lo recibí, les he enseñado eso que recibí. Y eso es lo que hace todo buen apóstol, todo buen pastor, todo buen ministro, ¿no?, de Dios. ¿Qué es? Que Dios te coge como un transmisor, nada más. Y todo lo que Dios espera de nosotros es que debemos transmitir el mensaje correcto a la gente. Y Pablo dice: oye, yo enseñé lo que recibí. Lo que yo les enseñé a ustedes fue lo que yo recibí. Eso es lo que yo hice. Yo solo fui un transmisor de las verdades de Dios. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo fue un transmisor de primera mano, porque él lo recibió de primera mano. A menudo los falsos maestros en Gálatas lo acusaban a él de ser un falso apóstol. ¿Por qué? Porque él no es de los 12, pues mira, los 12 eran verdaderos apóstoles, pero este es fuera de tiempo. Y él mismo decía: yo soy un abortivo, un apóstol abortivo, y lo acusaban de que él no era un verdadero apóstol, porque no estuvo los 3 años con Jesucristo como estuvieron los otros 12 apóstoles. Y entonces decía, él aprendió el evangelio porque lo cogió de otros, lo escuchó de otros y él lo tomó así. Pero es interesante que él no lo tomó en ningún otro. Mira lo que dice Gálatas 1:11. Gálatas 1:11. Yo soy un apóstol verdadero, dice. ¿Y sabes qué? Yo de primera línea lo recibí. Y eso fue lo que yo les enseñé a ustedes. Y Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Te das cuenta? Es decir, nunca lo tomó de alguien que lo haya escuchado. Nunca alguien le comunicó otra persona el evangelio a él. No. Verso 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vaya, yo lo recibí directamente del Señor Jesucristo. Así que cuando Pablo declaraba el evangelio, lo daba de primera mano, es decir, que lo había recibido directamente de Jesucristo, revelación directa. No lo aprendió porque otro le haya enseñado. Ni siquiera los 12 apóstoles le enseñaron a él. Él no fue a Jerusalén: oiga, Pedro, Juan, por favor, voy a pasar aquí unos meses para que me enseñen ustedes toda la doctrina y sobre todo el evangelio, que es la base de la salvación y del cristianismo. No, mire el verso 15 allí, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles, él dice, mira, no consulté enseguida con carne y sangre. Eso no me fui a ninguna persona. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Es decir, yo no fui a informarme que ellos me enseñen el evangelio. No. Dice, sino que, ¿qué dice? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, recién subo a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí, delante de Dios, que no miento. Nadie me lo dio. Pedro no me dio el evangelio. A Pedro le conté mi conversión, le conté el llamado que Dios me ha hecho. Y le dije, esta es la revelación, mira del evangelio. Y Pedro me dijo, tú a los gentiles, yo aquí con los judíos. Me dio la venia, dice. Vaya. Así que él dice, el evangelio que yo les di es el evangelio que yo tengo y es del mismo Señor Jesucristo. Y fíjese la frase aquí en el versículo 3, dice, porque primeramente, es decir, cuando dice primeramente son las cosas principales. Dice, les entregué las principales cosas que recibí. ¿Y cuáles son esas principales cosas? Y ahí dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y luego que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sabes lo que significa eso? En este evangelio verdadero, que el evangelio verdadero se basa en la palabra de Dios, se basa en la Escritura. El contenido del mensaje que yo di no fue un invento mío. No fue una cosa que yo me ideé, sino que era de acuerdo a las sagradas Escrituras. Y eso es lo que dice conforme a las Escrituras. Se refiere al Antiguo Testamento. Pablo se remonta al Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento vieron a Jesús morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. ¿Recuerdan en Lucas 24 cuando Jesús ha resucitado y está como forastero camino a Emaús y se encuentra con 2 discípulos que están tremendamente tristes? Y conversa con ellos y luego les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho y Moisés también han dicho. Que el Cristo debía padecer, sufrir y luego entrar a la gloria, que era la resurrección. No creyeron ustedes. Y Jesús allí les saca a Moisés y los lleva por todos los pasajes de los profetas y les enseña lo que había de padecer el Cristo, el Mesías y también la resurrección. Todo está en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo está defendiéndose ante Agripa en Hechos 26, 22, es interesante lo que él menciona. Mira lo que él menciona para defenderse. Porque lo acusaban de que él estaba en contra del templo, de que estaba en contra de la ley, en contra de Moisés, y para un judío eso era lo terrible, ¿no? De eso lo acusaban ante Agripa, y mira lo que él dice en Hechos 26, 22, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, y mira, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Yo solo repito lo que Moisés ha dicho. Yo solo repito lo que los profetas han anticipado en todo el Antiguo Testamento. Si ellos están molestos conmigo, estos judíos están molestos conmigo, entonces que lo llamen a Moisés y se molesten con él. Llámenlos a los profetas y que se molesten con ellos, porque yo solo repito lo que ellos dijeron. Mira en lo que está basado el verdadero evangelio. ¿Y qué es esto? Entonces en el verso 23, ¿qué dice? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Él debía ser el primero. Él abría la resurrección para todos. Esa es la promesa. Si Él resucitó, es la promesa de que nosotros vamos a resucitar para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
Primero Él, el principal, Jesucristo, resucitando de entre los muertos. ¿Y qué dijeron Moisés y los profetas? ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Bueno, que Cristo moriría y resucitaría. Puedes estudiar todo el Antiguo Testamento y encontrar profecía tras profecía que hablan de la muerte de Cristo. En Isaías 53, el varón de dolores, todo lo que iba a sufrir. Y la profecía también en Génesis 22, en el tipo de Isaac, que es puesto como un cordero en el altar. Recuerdan que Abraham iba a su hijo a sacrificar y de pronto es puesto un cordero, y esa es una imagen de la muerte de Cristo. Está apuntando a Cristo. En Hebreos 11:19 dice que cuando Isaac salió del altar para vivir de nuevo, se convirtió en una imagen de la resurrección de Cristo. Ahí lo conecta el Nuevo Testamento con ese evento de cómo un animal muere en vez de Isaac. Y cada sacrificio en el Antiguo Testamento hablaba de Cristo proféticamente. Y la resurrección también estaba profetizada en el Antiguo Testamento. En el Salmo 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. Ahí estás. Vivirá, resucitará, no se quedará en la tumba. El santo iba a ser sepultado, pero saldrá de la tumba. Y la tumba quedó vacía. Es una clara profecía de la resurrección. Y luego tienes las propias palabras de Jesús, nuestro Señor, cuando Él dijo: como estuvo Jonás 3 días, 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. Así que Jonás fue una profecía de Jesús. El Nuevo Testamento lo conecta al hecho de lo que sucedió con Jonás. Y una cosa más para explicar el verdadero evangelio. Esto de que dice en el verso 3 que Cristo murió por nuestros pecados, habla de la sustitución, de que un sustituto tenía que ponerse en nuestro lugar para que haya justificación por gracia, pagando el precio de nuestros pecados. Todas las personas son pecadores desde su nacimiento. Todas las personas están alejadas de Dios, de un Dios que es santo. Y significa entonces que viven su vida sin Dios, y si mueran en esa condición, pasarán la eternidad sin Dios en el infierno. Pero Dios ha hecho posible que los pecadores puedan reconciliarse con Dios y tener comunión eterna en su presencia. Y ese es el evangelio. Por eso dejó este evangelio, y el evangelio presenta un sustituto para el castigo del pecador. Uno que va a ocupar el lugar del hombre, y a él se le va a matar. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no murió por sus propios pecados, porque él era santo. Él nunca pecó, pero se le acreditó, se le cargó los pecados de los que iba a salvar, y murió como si fuese un pecador. Y la vida santa de Cristo, la justicia de Cristo, la vida justa de Cristo se la acreditó a nosotros, los pecadores, para que seamos justificados por Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que ocurrió. Eso fue lo que sucedió. Así que este fue el evangelio predicado por los apóstoles. Este fue el evangelio predicado por los apóstoles. Este fue el evangelio predicado desde el principio. Este fue el evangelio fundamentado en las escrituras del Antiguo Testamento. Este es el evangelio de la gracia, que también se le llama, de la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Primero está el testimonio de la iglesia. Las vidas transformadas de los corintios eran la evidencia de un evangelio de resurrección, que Cristo estaba vivo, que Él había resucitado y ahora había dado vida a estos hombres, y aquí estaba una iglesia redimida. En este caso era la iglesia de Corinto. Y segundo, está el evangelio verdadero, está basado en las escrituras, que lo habían anticipado los profetas del Antiguo Testamento. Ahora mira, así, este es el evangelio verdadero que se predicó en el tiempo de la iglesia con los apóstoles. A lo largo de 2000 años,
el evangelio ha sido atacado. Le han aumentado al evangelio, le han disminuido al evangelio, de manera que se convierta en un evangelio falso y no tenga poder entonces para salvar vidas, para salvar a los incrédulos, ni tenga poder para santificar a los creyentes. Un evangelio falso no santifica a los creyentes. Hay tantas iglesias aquí, por eso que no se crece espiritualmente. Y no hay gente que se convierte, hay gente que se adiciona a la iglesia que no se convierte. Pero Dios siempre ha levantado hombres fieles que han proclamado la verdad de su palabra, de manera que este eslabón del evangelio no se ha roto en más de 2000 años de historia de la iglesia. Y voy a hacer un breve recorrido por la historia de la iglesia, para que usted vea que este eslabón del verdadero evangelio nunca se ha roto. Nunca se ha roto hasta el día de hoy. Los primeros hombres fieles que aparecen después de los apóstoles fueron los padres de la iglesia, discípulos de los mismos apóstoles. Ellos fueron la primera generación de pastores, la primera generación de ancianos a quienes se les confió esta verdad. Y ellos fueron fieles en transmitir como Pablo este evangelio basado en la palabra de Dios, en las escrituras. Solamente repetían lo que decían las escrituras. Y podemos rescatar de algunos hombres, por ejemplo, Clemente de Roma. Él fue pastor en la iglesia de Roma entre los años 90 y 100. Si son 90 y 100, ya nos imaginamos que en el mismo tiempo estaba coexistiendo el apóstol Juan, ¿no? En la isla de Patmos ya estaba allá, mientras Clemente era pastor en la iglesia de Roma. Y él conocía los escritos del apóstol Pablo porque él realizó algunos escritos. La primera carta de Clemente, la segunda carta de Clemente, y hay algo interesante que nosotros rescatamos de que él afirma el evangelio de la gracia. Este evangelio original, el que fue predicado desde el principio. Mira lo que dice: y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos, o por medio de nuestra propia sabiduría, o entendimiento, o piedad, u obras que hayamos hecho en santidad del corazón, sino por medio de la fe, por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre jamás. Amén. No se rompió el eslabón del evangelio. Allí estuvo un hombre, en los finales del primer siglo, tomando la posta y predicando y pregonando este verdadero evangelio. Posteriormente, Policarpo, ustedes han escuchado de Policarpo. Él falleció en el 155, él fue quemado vivo, pero fue discípulo del apóstol Juan y pastor de la iglesia de Esmirna. Esa iglesia que es mencionada en el libro de Apocalipsis, martirizado por no negar a Cristo para preservar su vida. Y mira lo que él dice. Dice: me gocé que la firme raíz de vuestra fe, cuya fama llega a los tiempos primitivos, permanece aún ahora y lleva fruto para nuestro Señor Jesucristo, que sufrió para hacer frente incluso a la muerte por nuestros pecados, a quien Dios, levantado, habiendo soltado los dolores del parto del Hades, a quien sin haber visto han creído en él con un gozo glorioso e inexplicable. Algo que muchos desean experimentar, dice, sabiendo que por gracia han sido salvos, no por obras, sino por la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Otro hombre que podemos rescatar, Ireneo de León, 130-202. De joven escuchó a Policarpo de Esmirna y se convirtió en obispo de una iglesia en Galia, lo que hoy es Lyon, en Francia. Y él escribió un libro contra herejías, y él dice así, y eso demuestra que el eslabón del evangelio no se rompió. Dice: no hemos aprendido ningún otro plan de nuestra salvación, sino de aquellos por los que ha llegado hasta nosotros el evangelio, que en un tiempo proclamaron en público, y en un periodo posterior, por voluntad de Dios, nos lo transmitieron en las escrituras, para que fuera la base y el pilar de nuestra fe. Vaya. Esto es lo que no hay el día de hoy en las iglesias. No predican la palabra de Dios. Y cuando atacaron la deidad de Jesucristo, es decir, que Jesucristo no es Dios, y recuerda, si Jesús no es Dios, no hay evangelio verdadero que nos pueda justificar, ¿sí?
porque solamente una vida santa, santa podía justificarnos, podía ser un sustituto. Y si Cristo no es Dios, entonces no tenía una vida santa para justificarnos, no hay salvación. Entonces el Ireneo dice, Jesucristo es el mismo por derecho propio, más allá de todos los hombres que han vivido, Dios y Señor y Rey eterno y el Verbo encarnado, proclamado por todos los profetas, los apóstoles y por el mismo Espíritu. Vaya, qué hombre para sellar y hablar de la divinidad de Cristo. Si no, entonces tenemos un evangelio falso. Clemente de Alejandría dice así, este verbo pues, el Cristo, la causa tanto de nuestro ser al principio como de nuestro bienestar, este mismo verbo ha aparecido ahora como hombre, siendo él solo, tanto Dios como hombre, el autor de todas las bendiciones para nosotros, por quien siendo enseñados a vivir bien, cuando se presentó como nuestro Maestro, para que como Dios Él pueda después conducirnos a la vida que nunca termina. Otros hombres más como Atanasio, en él se formó lo que es el concilio de Nicea, en el 325 ya, 325, y quiero leerte el credo. Y el credo, bueno, el credo no es la escritura, ¿sí? No es la escritura, pero aquí nos da una muestra, una manifestación de que ellos estaban basados en la escritura. Los credos son muy importantes, pero nosotros nunca estudiaríamos aquí un credo, ¿sí? Nosotros estudiaríamos siempre la escritura. Solo quiero dejar en claro, ¿sí? Pero mira lo que dice el credo en ese año. Creo en un solo Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, no engendrado, no hecho consubstancial con el Padre, con el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Vaya, qué tremendo credo. Ahí está el verdadero evangelio. 3:25, el eslabón no se ha roto. Luego vino Agustín. Él insistió en que las personas entran en este mundo con una naturaleza pecaminosa y están espiritualmente muertas en sus pecados, por lo tanto no pueden ganarse el favor de Dios con sus propios esfuerzos. Más bien, Él debe atraerlos hacia sí y salvarlos por su gracia. La gracia salvadora de Dios es algo que no se puede ganar por medio de méritos personales, por buenas obras. Vaya, el evangelio verdadero. Juan Crisóstomo, tremendo predicador. Usted lo va a encontrar libros de él, ¿no? De Juan Crisóstomo. Fue un hombre clave, porque la gente había comenzado a alegorizar las Escrituras, y él coge y retoma y comienza a predicar literalmente verso a verso. Y él dice así, él explica Efesios 2:8 y dice, incluso la fe no procede de nosotros, porque si el Señor no hubiera venido, si no nos hubiera llamado, ¿cómo podríamos creer? Porque dice Pablo, ¿cómo van a creer si no han oído? Por tanto, ni siquiera el acto de fe es iniciado por uno mismo. Eso dice, el don de Dios, es un don de Dios, la fe, es lo que él está explicando, Romanos 3:27. Pero ¿qué es la ley de la fe? Es el ser salvado por la gracia. Aquí muestra el poder de Dios en que no solo ha salvado, sino que incluso ha justificado y los ha llevado a ostentarla. Y esto también sin necesidad de obras, sino buscando solo la fe. Vamos a la Edad Media, siglo VI al XV. Es un tiempo oscuro de muchas controversias, muchos conflictos, y en medio del caos de la iglesia, que había tanta corrupción eclesiástica, mala interpretación bíblica, confusión teológica, agitación política, aún a pesar de eso, el eslabón del Evangelio de la Gracia no se rompió, porque algunos líderes cristianos como Anselmo de Canterbury, Bernardo Claraval,
ellos enseñaron la salvación por gracia a través de la fe solamente. Posteriormente los reformadores no estuvieron en todo de acuerdo con ellos, pero al menos en ese punto estaban de acuerdo. ¿Sí? Juan Wycliffe, él fue unos 200 años antes de la Reforma, y Juan Hus, dos hombres tremendos, dice: concedo humildemente la fe, la confianza a las sagradas escrituras, deseando sostener, creer y afirmar todo lo que en ellas se contiene mientras tenga aliento en mí. Cada persona que se basa solo en las escrituras tiene el evangelio correcto. Tiene el evangelio correcto, porque no va a predicar nada diferente, sino el evangelio que fue dado por el Señor. En la edad de la Reforma y la edad moderna salió Martín Lutero en la Reforma. Él se convirtió a través de Romanos 1, 16, 17, porque a él le pesaba eso de la justicia de Dios. La justicia lo tenía mal, no tenía paz en su corazón, hacía todo lo que los sacerdotes le habían dicho: confiésate, castígate, haz los trabajos más humildes, los esfuerzos, y no tenía paz, la culpabilidad estaba allí y le molestaba la justicia de Dios. Dice: justicia de Dios significa que me va a acribillar en el infierno por mis pecados. Y no entendía que esa justicia de Dios también era dada por Dios para poder ser salvos. Somos salvos por gracia. Nunca estamos a la medida de Dios, nunca estaremos a la medida de Dios si no nos da la justicia santa de Cristo por la fe. ¿Entiendes? Y eso es lo que él descubrió, y cuando él escribe dice: maravilloso, Dios lo salvó así a Martín Lutero. ¿Sí? Y en ese texto entonces revela el verdadero evangelio. Y luego comenzó a predicar, a enseñar en contra de la iglesia, y ustedes saben lo que sucedió. Fue perseguido hasta la muerte. Y luego Juan Calvino, que nació en Francia, él escribió muchas cosas, pero él fue el sucesor de esta reforma, Juan Calvino. Y finalmente de la reforma al avivamiento con los puritanos. Solo quiero decir que la reforma no es que nos dieron un descubrimiento, algo importante que nunca lo sabíamos. No, la reforma solo fue: vamos al texto de la Biblia, lo que predicaron los apóstoles, la escritura. Eso fue todo, eso ha sido todo. Si no quieres quedarte con los reformadores, no te quedes, pero con la Biblia deberíamos quedarnos. Allí está toda la verdad. ¿Sí? Dios usó a Jonathan Edwards para el avivamiento en Inglaterra, y él llegó a amar la doctrina de la soberanía de Dios, una doctrina que antes le había costado abrazar. Estuvo también George Whitefield. Tuve una parte de una gira que estuvo en Nueva Inglaterra, que era Estados Unidos, y el Señor utilizó esta predicación evangelística para convencer los corazones de muchos que habían crecido en la iglesia, pero nunca se habían convertido a Cristo. Y lo mismo fue usado Jonathan Edwards. Fue tiempos de gran bendición, y en esencia la reforma se basó principalmente en dos principios fundamentales: solo la Escritura. Esa es toda nuestra autoridad, de la iglesia, de la vida y de todo, la Escritura. Y solo la fe, sola fe. Eso es lo que se basó en las mismas Escrituras. Y el Evangelio luego se propaga con las misiones modernas, y están allí una serie de hombres importantes que fueron misioneros y llevaron el Evangelio a otros lugares. Y finalmente podría mencionar a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él fue un eslabón que predicó este evangelio que no se cortó, continuó. Luego hubo el ataque del liberalismo teológico en el siglo XX, negando la inerrancia de las Escrituras, negando la deidad de Cristo, negando los milagros, la expiación sustitutiva de la muerte de Jesús en la cruz. Imagínate, estaba aniquilando el evangelio, y negaron la resurrección corporal de Cristo. Y Dios no permitió que el eslabón del evangelio fuera cortado. Levantó 3 pilares de la teología. Charles Hodge levantó
a Hodge y a Benjamin Warfield. Tengo algunos libros de ellos, ¿sí? Sobre todo la obra de Dios en la salvación. Así que la verdadera iglesia entiende que los pecadores son justificados por la gracia de Dios a través de la fe, aparte de las obras. Eso escribe Benjamin Warfield. Reconocen que su salvación se basa enteramente en la obra terminada de Jesucristo, quien se levantó corporalmente de la tumba. Pero el día de hoy, aquí en nuestra ciudad, tenemos un evangelio degradado, superficial. Hoy tenemos un evangelio falso. Cuando el evangelio verdadero se lo debe medir por el testimonio de la misma iglesia. Así es como debemos medir esta iglesia. ¿Tiene el evangelio verdadero? Bueno, entonces veamos el testimonio de la iglesia. Pero la mayoría de las iglesias aquí en Guayaquil no pasan la prueba. No pasan la prueba. Hay iglesias grandes con muchísimos miembros, pero llenas de impíos, llenas de no convertidos. No pasa la prueba del verdadero evangelio. En iglesias así te confundes qué es el cristianismo, porque ves a un cristiano que peca, que está con otra persona, con otra mujer y todo eso, y está en la iglesia y nadie dice nada y todo es así, todo es una confusión. A cualquiera le pueden hacer miembro por tener un miembro más en la iglesia o que dé dinero, ¿no? Y luego le piden que se bautice y ya eres un miembro más. No tienen el verdadero evangelio. Pastores que socavan el verdadero evangelio no lo tienen que predicar como dice porque se molestan las personas y se le van. No pasan la prueba. No pasan la prueba del verdadero evangelio. Denominaciones enteras creen que una vez que tú eres salvo, creen que para que tú permanezcas en el camino del Señor depende de tus esfuerzos. Tú te sostienes. Y si tú decías, pero Dios ha prometido eso, eras un hereje. Alianza Cristiana y Misionera. Alianza Cristiana y Misionera. Vaya, qué terrible. Estudiamos, vimos que Dios te da la seguridad. El verdadero creyente permanece. No puedes mantenerte. Ninguno de nosotros podemos mantener la salvación. Lo hubiésemos perdido al siguiente minuto que Dios nos salvaba. Ya lo hubiésemos perdido, pero somos todavía pecadores. Es la gracia de Dios que nos mantiene y que nos santifica. Es la gracia de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Si no se predica el verdadero evangelio, no hay santificación en los creyentes. Y por eso las congregaciones van por cualquier doctrina que sale, todos corren allá. Sale el milagrero por acá, todos van allá. Con la corbata tiran a las personas, allí quieren estar para ser caídos y supuestamente una bendición. La escritura te cambia. La escritura te cambia. El verdadero evangelio es el que te cambia. Pablo les diría a estas iglesias, oye, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos van a decir, por el oír con fe. Nosotros pusimos la fe y fuimos salvos. Entonces les diría, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Si Cristo te ha salvado, el Espíritu Santo hizo una obra sobrenatural para justificarte y salvarte y te dio la fe y la pusiste en Cristo y eres salvo. Ahora vais a acabar por la carne, o sea, ¿quieres mantener tu salvación con tus fuerzas? No puedes. Es la misma gracia la que debe sostenernos. Las predicaciones de la mayoría de las iglesias no tienen un fundamento bíblico de interpretación fiel, por lo tanto el evangelio de ellos es superficial. No está basado totalmente en las Sagradas Escrituras. Entonces tienen un evangelio centrado en el hombre, porque si no es el verdadero evangelio que está centrado en Dios, entonces está centrado en el hombre y es para la gloria del hombre. Su predicación va a ser temática porque resalta el predicador allí. Su música y letra están centradas en ellos. Observa las canciones de este cantante que viene, impío, Marcos Witt. Observa las canciones. El ángulo de las canciones con las que hemos cantado aquí, la diferencia de
exaltar a Dios. Dios es el exaltado, no el hombre. Pero todas son canciones románticas que todo es yo, haces por mí y cosas como esas. ¿Sí? Quiero levantar mis manos y cosas tontas como esas. Animo que en este tiempo Dios nos ha permitido que el eslabón del Evangelio no se haya roto. Así que eso es un ánimo para nosotros. Ha levantado ahora último una gran cantidad de predicadores fieles que predican el Evangelio que fue predicado desde el principio, como lo hemos visto con el apóstol Pablo. Y agradecemos a Dios por estos hombres fieles. ¿Qué podemos hacer nosotros el día de hoy? Bueno, aferrémonos a la autoridad de la palabra de Dios. Aferrémonos a este evangelio que fueron predicados desde el principio, que fue predicado por los apóstoles, centrado en la gloria de Dios. Hagámoslo todo como un acto de adoración para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por lo que nos das, este evangelio verdadero que transforma vidas y santifica a los creyentes. Oh Padre, abre corazones, abre el entendimiento, concede sabiduría para entender tu palabra y tu verdad. Trastoca las vidas de los que has decidido tocar sus vidas y cambiarlas, Señor, y vivir este verdadero evangelio. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.